Bienvenidos una semana más a Descubriendo A de la Tecla de Auxi, la sección en la que conocemos a personas relacionadas con la literatura que nos harán verlo desde un punto de vista muy peculiar. Hoy la Tecla va a conocer a Carolina Ríos, una autora con mucho que contar. Bueno, pues en el Descubriendo A de hoy nos acompaña Carolina Ríos, una autora que se define a sí mismo como una perdedora feliz, o al menos así lo deja escrito en la portada de su libro titulado Gracias, enemigo. ¿Qué tal estás, Carolina? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Carolina, tu libro se llama Gracias, enemigo, cuentos de una perdedora feliz. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, es una relación de cuentos, son 20 cuentos y una reflexión final, y algunos cuentos son realistas, sobre cosas de la calle, normales, y otros son distópicos, son mundos fantásticos que no es posible que existan nunca, y otros son del futuro. Y Carolina, ¿quién es el enemigo? Bueno, el enemigo en mi caso lo tengo claro, pero lo dejo ahí en el misterio, pero el enemigo es aplicable a cualquiera, por eso este libro valdría para cualquiera. El enemigo es, según la persona cambia. Para una persona el enemigo será el negocio que emprendió con ilusión y acabó, el enemigo será ese amor que te abandonó, el enemigo será, no sé, cualquier un problema en el trabajo que has tenido grande con alguna persona mala de las que hay. Entonces, el enemigo lo tenemos todos, incluso el miedo a esta falta de confianza que tenemos también puede ser nuestro enemigo. O sea que para cada persona el enemigo será distinto. Diferente. Digamos que entonces, aunque para ti, ahora hablaremos un poquito más adelante de lo que te llevó a escribir este libro, que fue una situación concreta, pero digamos que se puede aplicar a diferentes situaciones de la vida, ¿verdad? Totalmente, a cualquier situación de la vida. Yo creo que rara es la persona que no haya tenido un enemigo alguna vez, del tipo que sea. Ujú. Carolina, como hemos dicho, que este libro, como bien indica su título, son cuentos, en concreto relatos, ¿no? Podemos definirlo. ¿Cuántos relatos componen este libro? ¿Y hay alguna conexión entre ellos? No, son 20 relatos y son totalmente independientes uno de otro. Esto se debe a que yo estaba en un taller de literatura, nos sugerían ideas muy variadas y eso me forzó a escribir cuentos de un tipo que yo nunca pensé que escribiría. Es decir, nunca me imaginé escribiendo un libro futurista y he descubierto que dan un montón de juego a la imaginación, pero tampoco me imaginé nunca escribiendo cuentos sobre seres mágicos y eso también me forzó a elevar mi imaginación. Entonces, son completamente independientes. Y eso es bueno también porque con el poco tiempo que tenemos libre, muchas veces la gente me dice, jo, qué bien que sean cuentos, porque así tengo tiempo para acabar un cuento. No me quedo enganchada a mitad de un capítulo, una novela, he perdido el hilo, retomar. Con los cuentos, eso también te ayuda bastante para poder leerlos y parar en el siguiente. Claro, me parece muy interesante lo que has dicho de los talleres literarios, que creo que hay mucho desconocimiento todavía sobre ellos y se aprende mucho en ellos. Y yo personalmente recomiendo a todo el mundo que esté interesado en escribir que lo pruebe porque son maravillosos. Carolina, ¿en qué tipo de situaciones se encuentran los protagonistas de tus relatos? ¿Qué situaciones vamos a ver en ellos? Uf, pues como cada uno es un universo distinto, hay algunos cuentos donde son chavales, son niños que se enfrentan a experiencias que les van a marcar por vida, amistades que no esperaban, que es uno de los cuentos, el amigo inesperado, se van a enfrentar un poco a la evolución en la que uno se esfuerza y otro no, y cada uno tendrá sus consecuencias. Hay personas que se tienen que enfrentar a sus miedos, que no quisieron en ese momento enfrentarse y al final se les echa encima. Hay personas que cambian el hilo de sus vidas, su vida va de una manera y un día pues te despiertas y dices, ¿por qué estaba haciendo esto? O ¿por qué no estaba haciendo esto otro? ¿No? Entonces, cada cuento, cada persona se va a encontrar con una situación en la que tiene que tomar un cambio o hay un momento así, digamos, epifánico en el que cada personaje descubre qué es lo que tenía que haber hecho, lo que no tenía que hacer o las consecuencias de lo que hace o no hace, ¿no? Digamos que entonces te hace un poquito pensar, ¿no? La reflexión final, ¿no? Sí, claramente los cuentos, digamos, la persona en la que estoy pensando, el lector, es una persona que no quiera solo devorar, o sea, masticar un libro como si fuera una hamburguesa deprisa, sino que tenga ganas de disfrutar con la literatura. He intentado escribir lo mejor posible, pero también que se dé cuenta de esa conclusión final, que le haga reflexionar y pensar, pues esto
es verdad que a mí me ha ocurrido alguna vez o a fulanito le ha pasado algo parecido, pues es verdad, nunca me había planteado esto o qué razón tiene. Es un pensamiento que siempre tienes, pero nunca has visto en un cuento así para leerlo, ¿no? Ese mensaje. Carolina, los relatos, ¿cómo son de longitud, digamos? ¿Son muy largos, son cortitos? Pues también hay de todo. Hay dos que se podrían considerar microrelatos, son relatos muy, muy cortos, pero luego el resto los hay variados. Los hay, bueno, medianitos y hay alguno que sí, que tiene unas cuantas páginas más, pero que no se asuste nadie porque no es ningún libraco, no es ningún tomo inmenso de estos que se llevan también ahora, que parece que los libros se venden al peso. Yo soy más de calidad que de cantidad. Casi me echan para atrás los libros que veo 1000 páginas porque pienso, para que sean todas de mucha calidad, no me fío. Ya tiene que ser bueno el escritor. Creo que hay mucho relleno y yo, o sea, ya que valoro mucho el tiempo, porque tenemos muy poco tiempo libre todos, quiero que la persona que emplee parte de su tiempo en dedicármelo a mí o a mi pequeño libro, quiero que no piense nunca que le he hecho perder un segundo. O sea, que todo lo que está escrito tenía sentido. Entonces, Claro. nada es muy largo. Ningún cuento es muy largo. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, Carolina, vamos a ir un poco al fondo de la cuestión. ¿Qué te inspiró a ti a escribir este libro? Bueno, en mi caso fue una situación laboral muy lamentable. Siempre hay personas que tienen poder y hay personas que lo emplean bien y que tratan de, bueno, de mejorar las personas, de colaborar para que todo vaya bien. Y hay otras personas, en cambio, que tienen la tendencia a creer que cuando están arriba, los demás seres se han convertido en bichitos diminutos que se les puede pisotear. Entonces yo en mi caso y otra persona más del departamento en la que estábamos, un día pues decidieron dejar de hablarnos, éramos aire y yo pues claro no podía soportar esta situación y entonces tomé dos medidas fundamentales. Una fue empezar a hacer ejercicio porque el estrés me provocaba tales dolores de espalda que la doctora me dijo que acabaría, bueno, pues, con una minusvalía pues, porque el estrés me estaba destrozando la espalda y mi movilidad. Y otra decisión fue hacer algo terapéutico. Y mi propia terapia, ya que no tenía tiempo ni para ir al psicólogo ni nada de esto, mi propia terapia fue escribir. Fue hacer lo que realmente me ha gustado siempre. Yo he hecho lo que se debe, una carrera con salidas, etcétera, y uno se deja la vocación si no es suficientemente valiente, en mi caso. Entonces decidí ejercer esa terapia y fue mi terapia. Yo dije, ¿en qué momentos dejo de pensar continuamente en lo que me está pasando? Pues cuando hago ejercicio, me di cuenta que en el gimnasio el rato que estaba de repente conseguía olvidarme por completo de mi realidad, que no me gustaba, y cuando escribía, porque me forzaba a inventar un mundo imaginario en el que yo decidía lo que pasaba, los personajes, el momento, y era la única manera de desconectar realmente de una situación tan lamentable que tuve que vivir, bueno, yo y muchísimas personas que escucharán esto y que se sentirán identificados porque por desgracia esto ocurre más a menudo de lo que parece. Claro, digamos que es el llamado moving, ¿se llama? Sí, creo que cuando se habla de jefe se habla de bossing, pero me da lo mismo que sean compañeros que también te pueden hacer mucho daño. El caso es que cualquier persona que haya pasado por una situación así, incluso los chavales en los institutos, esas situaciones horribles que viven, además siempre piensas, a mí esto no me va a pasar, esto también es muy típico, esto también pasa en las adicciones, a mí no me va a pasar, hasta que un día te encuentras con que sí, con que te pasa. Todos podemos encontrar alguna vez un enemigo del modo que sea, ¿no? Igual, a mí nunca me dejará nadie, pues un día te dejan, nunca tendré un accidente, yo nunca voy a tener una enfermedad rara hasta que te llega, y a mí me llegó concretamente esta y no sé si me llegarán más, pero creo que sabré reaccionar mejor. Eso Claro, sí. no, seguro que sí, que esas experiencias, aunque son muy desagradables, al final nos hacen valorar más las cosas y madurar. Y sobre todo, Carolina, te agradezco mucho que hayas compartido esta experiencia aquí con nosotros, porque ya, independientemente de la literatura, estos temas, pues creo que pueden ayudar a muchas personas y de la manera tan valiente de la forma tan valiente que las has afrontado tú, ¿no? Y Carolina, antes de escribir este libro, me has dicho que siempre te ha gustado escribir, pero ¿tenías ya la idea antes de escribir tu primer libro o fue a Eh, partir de esta situación?
Siempre la había tenido, porque yo, no sé, desde pequeña ya escribía poemas y cuentos cortos y luego hasta los 20 y pico sí que alguna vez escribía un poco. Luego ya te metes en la vorágine del trabajo y tal. Al ir a Colombia, que fue una experiencia que yo acompañé a otra persona para ir a Colombia, allí es donde me planteé, empecé a dedicarle otra vez tiempo y me planteé apuntarme a un taller porque yo sabía que quería escribir, pero necesitaba ayuda. Yo personalmente creo que nunca hubiera sido capaz de hacer un libro sin la ayuda de un taller. Yo personalmente, habrá otra gente que le parezca que no es necesario. Yo sí, creo que por mucho que leas, si no vas a un taller, no acabas de entender por qué un libro es bueno. Te lo dicen, pero no sabes realmente por qué es bueno. Y cuando vas a un taller te dicen, pues porque el personaje está descrito de esta manera, porque la descripción que hacen está un poco pensada. Te explican realmente por qué y así es como puedes aprender, si no, no. Claro. Entonces, Colombia fue decisivo para pensar en ello, en escribir y empecé a escribir realmente parte y luego otra parte fue a raíz de esto que me ocurrió. Yo necesitaba sacar algo positivo de una situación negativa y creo que todo el mundo debería hacer lo mismo. Claro, algo también muy importante que has dicho antes, Carolina, es que cuando tú escribías era como que te evadías, ¿no? Porque ese mundo lo creas tú y te metes en unos personajes totalmente alejados de tu realidad. Para ti, ¿cómo de importante fue escribir para superar esta situación? Pues fue fundamental. Yo diría que escribir a mí me salvó la vida, porque yo llegué a pensar cosas terribles que me alegro de no haber llevado a cabo, pero sí, se llega a pensar en cosas terribles porque ves que pasa un día, pasa otro. Además, cuando empecé a buscar trabajo para cambiar mi vida, la crisis tampoco ayudaba a nada. Entonces, no es tan sencillo. Bueno, pues te vas, ¿no? Te vas, pero ¿te vas con qué? Entonces, a mí, yo diría que me salvó la vida. Bueno, obviamente me salvó la vida eso y también tener una familia. Yo tengo 2 hijos, un marido. Y, hombre, también pensaba en ellos, ¿no? Es decir, ¿qué habrían dicho? ¿Cómo se habrían quedado? En mis padres, mi hermana. También es verdad que la familia fue fundamental, ¿no? Que el shock que les produciría a ellos fue también definitivo, ¿no? Pero desde luego, o sea, pensar que yo era capaz de crear mundos nuevos yo solita me ayudó bastante. Me demostraba que yo tenía un poder, por lo menos, sobre personajes ficticios. Y también me demostraba que era capaz de crear cosas, porque cuando estás en una situación como la que yo viví, llegas a dudar sobre tu propia capacidad, hasta intelectual. Llegas a pensar, ¿seré yo la responsable de lo que me ocurre? ¿Tendré yo alguna tara, algo que lo justifique? Y esto era una demostración de que no. Yo a veces me ponía a escribir de 10:30 a 1:30 de la mañana y al día siguiente muchas veces dormía 5 horas, pero era tan feliz que merecía la pena. Claro. Y además de la escritura, Carolina, ¿también te ha ayudado la lectura? ¿Has leído durante este tiempo? Bueno, he leído menos de lo que hubiese querido, pero sí, sí que he leído. Es decir, en el tiempo que tenía trabajando, buscando trabajo, porque claro, buscaba trabajo y escribía, digamos que a medida que fui haciendo el cuento y sobre todo cuando cambió mi situación laboral, intenté retomar todo el tiempo perdido. Digamos que ahora a veces voy a un libro por 3 días. Es decir, estoy recuperando todo el tiempo perdido y leo como una posesa. Yo creo que es de las cosas que más feliz me hace en el mundo, leer. Otras Sí, cosas podría vivir sin ellas, pero yo sin leer creo que tampoco podría vivir, la verdad. claro. Qué alegría, Carolina, que nos estés contando esta historia porque yo no sabía que todo lo que hay detrás, sabía más o menos la situación con la que hayas pasado, pero no me imaginaba que era así como nos la estás contando y te lo agradezco muchísimo porque, ya te digo, lo vuelvo a repetir, que seguro que va a ayudar a muchos seguidores de La Tecla y a muchas personas que vean esta entrevista. Y bueno, Carolina, hablando un poquito más de la edición de tu libro es autoeditado mediante la Ujú. editorial Létrame, ¿verdad? Letrame, eso es, sí. Es. Ujú. ¿Cómo ha sido la experiencia de autoeditar tu primer libro? Pues ha sido muy bonita. A ver, yo podía haber recurrido a editoriales tradicionales. Lo que pasa es que, bueno, las famosas, yo lo que no tenía tiempo, porque no tengo 20 años, por desgracia, no me veía escribiendo, mandando mi manuscrito a 50 editoriales y que no me respondieran ni en 3 meses, ni en 6 meses, ni en un año. Yo, una vez que tomé este paso y decidí hacerlo, yo tenía mucha prisa. Entonces las editoriales convencionales famosas las descarté. No conocía en ese momento que por lo visto hay editoriales que sí que colaboran con escritores noveles
pero bueno, yo en ese momento no lo sabía. Y entonces me puse a indagar un poco sobre estas editoriales como Letrame, de este tipo. Seleccioné entre varias y con Letrame me decidí, me dio bastante confianza la editora y Jessica, y bueno, y con eso tiré para adelante. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, el tema de la corrección ortotipográfica. La verdad es que el estilo no, yo ya me había buscado por mi parte una correctora, o dos, mejor dicho. Yo quería que mi libro fuera de calidad, o sea que yo me he currado y me he asegurado que fuese de calidad, porque al autoeditar tú puedes editar prácticamente cualquier cosa, pero yo quería estar orgullosa de mi trabajo. Entonces, la corrección de estilo está hecha y está validada y he tenido que repetir cuentos si no estaba en la calidad que se requería. Después me sirvió mucho la editorial para el tema de la maquetación. Me dejó alucinada porque yo tuve que elegir un poco unos diseños de portada y contraportada y cuando vi la imagen de cómo iba a quedar, me quedé pasmada. Y cuando ya tienes el libro en tus manos y te llega la primera caja, dices, esto de verdad lo he hecho yo. Y lo que pensé es, ya, el libro ya lo tenía pensado, el título, pero eso fue más definitivo. Pensé, muchas gracias, enemigo, pasa es que muchas no iba a ponerlo en el libro, pero muchas gracias, enemigo, porque de verdad que gracias a ti, fíjate lo que he conseguido, ¿no? He hecho, me falta plantar un árbol, pero lo demás lo tengo. Y ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa. Carolina, ¿cuánto tiempo tardaste tú en escribir este libro? Desde que comenzó la idea hasta el proceso final de la publicación. Pues te diría años que pueden ser incluso más de 4 seguro, porque lo empecé, lo tuve que dejar, luego tuve que retocar los cuentos, al cambiarme de empresa tuve que apartarlo un poco para concentrarme en lo que tenía que aprender de mi nueva empresa. Lo tuve bastante complicado, o sea, yo he tardado años. Esto no es una cosa que yo haya escrito en 4 meses de prisa y corriendo. Está bastante filtrado, lo he dejado reposar, dejé un tiempo sin leer para volverlo a leer tiempo después, porque si no, eso nos ocurre mucho también. Hemos escrito un párrafo, pensamos que es precioso y tienes que dejar pasar un tiempo que pose, porque cuando pasan 2 meses dices, uff, pero qué pedante. Es decir, que para corregir algo hay que alejarse un poco y retomarlo. Entonces, yo me he tomado mi tiempo, no es un libro escrito deprisa por un capricho, es una cosa muy reposada y muy meditada. Claro. ¿Y ya te has planteado la idea de un segundo libro o de momento lo ves lejano? No, sí, tengo empezado en la estructura de una novela. Va a estar basada, no es igual que los cuentos, para ninguno de los cuentos es autobiográfico, ninguno, ni siquiera se menciona ningún problema laboral en el libro. En esta novela nada es autobiográfico, pero sí se va a basar un poco en la experiencia de vivir en Colombia. Para mí vivir en Latinoamérica me cambió totalmente el sentido que yo tenía de Latinoamérica y bueno, diría que cambió mi vida, no solo porque retomé un poco la idea de la escritura que la tenía abandonada, sino por el desconocimiento tan grande que tenemos, como yo digo, al otro lado del mar. Es decir, España tiene millones de hermanos al otro lado del mar y sí, tenemos un cariño, tenemos un conocimiento, pero insuficiente. Yo me acuerdo cuando llegué a Colombia, a Bogotá concretamente donde yo viví, me imaginaba guerrilleros, es decir, la ignorancia absurda de ese llamado, mal llamado primer mundo, y me encontré con gente súper brillante, me enteré que eran una potencia en esmeraldas, me enteré que era una potencia en flores, creo que es el segundo exportador del mundo, es decir, muchas veces la imagen que te llega de Latinoamérica es muy engañosa, no sé si a propósito o no, pero es muy engañosa y para mí supuso un cambio brutal. Todo lo que descubrí en Colombia a mí me ha cambiado para siempre la visión de los colombianos concretamente y de los latinoamericanos en general. Yo guardo un recuerdo maravilloso de aquel año en Colombia. Totalmente. Además, aprovecho desde aquí que la pasada semana tuvimos con nuestro Andrés Obando, que es un autor colombiano, ¿no? Y bueno, desde aquí le mandamos un abrazo porque es verdad que en Colombia hay unos artistas increíbles, hay unas personas increíbles y desde aquí, desde España, tenemos mucho desconocimiento y no debería ser así porque no es así. Y tú misma lo has comprobado, Carolina. Sí. Ojalá podamos viajar muy pronto todos para allá y conocer mejor esa cultura latinoamericana que es increíble. Carolina, sé que con la compra de Gracias Enemigo, además de ayudar a las personas que lo lean, porque les va a ayudar mucho tus palabras,
también está llevando a cabo una acción social con Cruz Roja, ¿verdad? Sí, en una de las librerías de mi barrio, yo vivo en Alcorcón, en Madrid, en una de las librerías, en la librería Alfil, todo lo que se venda, todos los ejemplares que se vendan, el dinero va íntegramente a la Cruz Roja. Es decir, no cobra Daniel, que es la persona de la librería, ni cobro yo. Se le ocurrió a Daniel, me lo sugirió y me pareció genial. Yo, después de lo que me ha pasado, ya después de haberme dedicado y dedicarme más bien a algo tradicional en vez de al sueño real de dedicarme solo a escribir, lo menos importante es el dinero. Suena un poco así, pero es que es la realidad. Lo que me hace ilusión es que me lean. Así que yo prefiero que me lean millones en un sueño de personas, aunque no cobren nada, a que me leyesen 5.000 y mi libro estuviese a 5.000 euros también. Lo que me hace ilusión es que me lean. Entonces, este proyecto es bueno, es verdad que para él también le viene bien, es una librería nueva, sirve también como mecanismo de promoción para ambos, pero hay una cosa que hacemos mucho, que es procrastinar, ya otro día lo haré, a ver si un día colaboro con una asociación, a ver si un día hago algo, tengo que hacer un día algo, pero nunca lo haces, pasa un año pasando, a ver si dono sangre, no lo haces, a ver si doy dinero a no sé qué organización no gubernamental, no lo haces. Y cuando me llegó la ocasión digo, pues esta es la mía. Has cumplido los propósitos a la vez. Exactamente, sí. Qué labor tan bonita. Pues bueno, quien viva cerquita de Alcorcón, que se pase por la librería, porque además de disfrutar de tu libro, va a hacer una obra social muy importante, sobre todo en los momentos en los que nos encontramos. Y bueno, Carolina, además de en esta librería, cuéntanos dónde podemos encontrar tu libro y dónde podemos encontrarte a ti en las redes. Bueno, el libro se vende bueno, aparte de Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés, Agapea. Si tecleas el nombre del libro en internet, te sale ya una tira buena de sitios posibles donde adquirir electrónico como el libro de papel. También hay alguna librería más en Alcorcón que la tiene, creo que la librería Vizcaya y alguna otra. Esos son, sí. Bueno, y luego en cuanto a redes sociales, yo no estaba muy habituada, pero ya me he metido de lleno, estoy en Instagram, se llama Carolina-Ríos-G. En Facebook, Carolina Ríos salen muchas, pero si alguien retiene un poco mi cara, esa soy yo. y Carolina Ríos de Facebook es la misma persona que verán en Instagram. Llevo muchos años en LinkedIn por motivos laborales, aunque la foto es distinta, creo que soy reconocible. Y si una persona se mete en Instagram o en Facebook, verá también mi web de Letrame. En la editorial Letrame te hacen una web, y en esa web, en la que ha colaborado mi sobrina, me ha ayudado un montón, y hay extractos de los cuentos, por si alguien quiere leer un poco extractos y ver un poco cómo son, y también hay una sinopsis de cada uno de los 20 cuentos. Pues Carolina, animo a todos los seguidores de La Tecla que vayan ya a una de las principales plataformas o a la librería, por supuesto, si tienen la oportunidad de que iban cerquita, a por tu libro, a ese Gracias enemigo, cuentos de una perdedora feliz, que ya hemos comprobado que no es ninguna perdedora, que Carolina es una ganadora y una valiente que ha superado una situación con una fortaleza increíble, y que Carolina, desde aquí tienes una fan más a partir de ahora. Muchas gracias. Estamos deseando de leer tu libro y me ha encantado compartir este ratito contigo, Carolina. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y esta es Carolina Ríos, una luchadora que ha encontrado en la literatura su mejor arma para enfrentarse a sus enemigos. Una batalla que ha ganado cumpliendo su sueño, escribir su primer libro. En esta entrevista hemos descubierto una mujer valiente que, al igual que hizo ella, nos invita a plantarle cara al enemigo en cada uno de sus 20 cuentos. Esos que Carolina escribió siendo una perdedora feliz. Y a los seguidores de La Tecla de Auxi, si os ha gustado, suscribiros y darle a like, pero sobre todo que estéis ahí y nos leáis. Nos vemos la próxima semana aquí en Descubriendo A de La Tecla de Auxi.